de los pacientes con síndrome coronario agudo en la guardia. Y vamos a empezar con un caso clínico, real. Es un varón de 79 años traído a la guardia el viernes a las 20 por su hijo por presentar epigastralgia, vómitos, temblor, escalofrío y deposición diarreica. Una presión de 140/77, una frecuencia de 100 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una temperatura normal. El paciente es diabético, insulino dependiente, hipertenso y tuvo un síndrome coronario agudo a los 38 años y no hay ningún dato preciso. El padre falleció de infarto a los 39 años, es tabaquista y tiene un marcapaso del año 2000 con un bypass iliofemoral hace 10 años. Pasar la siguiente, por favor. El paciente luce en regular estado general, con una piel seca, R1, R2 en 4 focos, con silencios libres, no tiene tercero, no tiene cuarto ruido, estertores crepitantes y basales, abdomen globoso, blando, depresible, ligeramente distendido, sin organomegalias, con ruidos hidroaéreos positivos y un examen neurológico normal. Siguiente. Un laboratorio con un hematocrito de 46%, hemoglobina de 15.9, 9.100 blancos, una glucemia de 165, una urea de 54, una creatinina 1.4, una TGO de 18 y una TGP de 14. Siguiente. Una placa que muestra cardiomegalia con el cable del marcapaso y tiene una redistribución de flujo iliofugal bilateral. El electrocardiograma tiene un ritmo sinusal con una frecuencia de 100 latidos por minuto, con un bloqueo completo de rama izquierda y con la espiga del marcapaso. ¿Cómo interpretamos detalladamente los hallazgos? ¿Qué diagnósticos sindrómicos podemos realizar? ¿Cómo seguimos? ¿Qué opinan de este caso? ¿Alguien se anima a resumirlo y contarme qué opinan de este paciente? De entrada, por la clínica que tiene, es compatible con un síndrome coronario agudo. Y el tema de los rales bibasales, capaz puede ser porque tenga insuficiencia cardíaca. Perfecto. ¿Pero por qué con un síndrome coronario agudo? Porque no tiene una manifestación típica del síndrome coronario agudo. Pero en este caso es un paciente diabético, que por ahí las manifestaciones suelen ser atípicas, y es compatible con infarto de cara inferior. Por eso le pica el dolor de estómago, digamos. Puede ser, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le llama la atención del caso? Lo que llama la atención del caso es que el paciente impresiona deshidratado, pero con sobrecarga de líquido. O sea, tiene una piel seca, tiene una presión ligeramente aumentada y tiene aumento de la urea y la creatinina. Fíjense entonces que está ligeramente deshidratado con diarrea, pero tiene redistribución de flujo. O sea, evidentemente los líquidos no están bien distribuidos en este paciente. ¿Entienden eso? Sí, se entendió, Doc. Bueno, si ustedes tendrían que tomar decisiones con este paciente, ¿qué harían con este paciente? Hacerle un electro para ver si se está infartando. Está bien, ya se lo hicimos, pero ¿qué decisión médica tomamos? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? ¿Lo mandamos a la casa, lo internamos? ¿No quedaría en internación y habría que abrirle un plan de hidratación? Le abrí un plan de hidratación en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Les parece bien eso? Quizás mejorar la función primero y luego el plan de hidratación. Me acuerdo que el plan de hidratación es más complejo en paciente con insuficiencia cardíaca que no se puede iniciar de primero.
Sí, tal cual. O sea, en un paciente con insuficiencia cardíaca, si vos le pones un plan de hidratación abierto a lo que quiera el paciente y sin controlarlo, lo puedes matar al paciente. Así que hay que ponerle un plan de hidratación, pero con mucho cuidado. ¿Estamos? Claro, si no, eso sea un diurético. Bueno, vamos a ir viendo cómo se debería manejar este paciente y de eso consiste la charla de hoy. Pasar la siguiente. Entonces, bueno, nosotros al paciente lo dejamos internado en observación, porque no daba para internarlo en terapia intensiva, pero tampoco daba para mandarlo a la casa. Se internó y a las 11 de la noche teníamos el primer laboratorio y fíjense cómo haciéndole controles cada 4 horas, la CPK fue aumentando, la troponina fue aumentando y la hemoglobina fue aumentando. Y ya en las 2:30 de la mañana tenía un BNP elevado, o sea que demostraba que estaba con insuficiencia cardíaca y un síndrome coronario agudo. ¿Está? Siguiente. Fíjense cómo a medida que va progresando las horas, el paciente desarrolla un supradesnivel del ST en toda la cara anterior y a las 4 de la mañana me llamaron para derivarlo para hacerle un cateterismo y no pudimos conseguir cama en la fundación. Se intenta derivación infructuosa para hacer un cateterismo. En ese momento lo internamos en terapia intensiva con el diagnóstico ya de infarto y el sábado se hizo un ecocardiograma que demostró una hipoquinesia en todo el territorio de la cara anterior y apical con una fracción de eyección 35%, con contracción de volumen y una presión en la arteria pulmonar de 65 milímetros de mercurio. Inició tratamiento con aspirina, clopidogrel, atorvastatina, nitroglicerina y furosemida y evoluciona con shock cardiogénico. Se intenta derivar nuevamente para hacer un cateterismo y no se logra, no conseguimos cama. Shock cardiogénico, ¿qué significa? Hipotensión arterial con insuficiencia cardíaca, el peor de los escenarios. Ese escenario tiene una mortalidad del 60% si no se trata en forma correcta, abriendo la arteria que le provocó el infarto. El día sábado, en ese escenario no lo pudimos llevar nuevamente. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué harían con el paciente ustedes? ¿Qué harían con el paciente, chicos? ¿Se puede intentar hacer fibrinolisis? ¿Está dentro del rango de horario todavía? No, no está dentro, ya pasó casi el sábado. El paciente se había internado el viernes a las 20 horas y ya era el sábado a las 5 de la tarde. Ya habían pasado 12 horas. Y se nos estaba muriendo. Entonces lo que hicimos, no, eso fue a las 4 de la mañana, no me acordaba bien de eso, pero bueno, le hicimos trombolítico. ¿Para qué? Para tratar de abrirle la arteria. Pues lo teníamos en shock al paciente. Siguiente. El día domingo se logra la derivación, se le hace un cateterismo, tenía una lesión severa de 3 vasos, con placas finas, calcificadas y arrosariadas, tenía la arteria ascendente anterior permeable, con lesiones crónicas, y queda internado en plan de cirugía revascularización aortocoronaria, con el paciente en shock. A las 48 horas el paciente hace un paro cardíaco, no responde a maniobra de resucitación y el paciente se muere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el paciente? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se podría haber evitado esto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, se podría haber evitado. ¿Con qué se podría haber evitado? O sea, se hubiese podido evitar, quizás si hubiésemos evitado la progresión a la insuficiencia cardíaca. El paciente cuando ingresó ya tenía un poquito de insuficiencia cardíaca. Era un paciente de altísimo riesgo, pero si a la arteria responsable del infarto se hubiera revascularizado, se hubiera abierto antes de las 12 horas, quizás no hubiera evolucionado con shock cardiogénico. Bueno, esta charla versa sobre qué pasó en la evaluación del dolor precordial en los últimos 25 o 30 años.
¿Qué se hizo para evitar la muerte por infarto de los pacientes que consultan a la guardia? Siguiente. El problema del manejo incorrecto del síndrome coronario agudo. ¿Qué pasaba antes? Lo que pasaba antes era que muchos pacientes venían con síntomas atípicos, se los trataba sin tener en cuenta la posibilidad de que tuvieran un síndrome coronario, se iban a la casa y se morían en la casa, lo que ocasionaba una altísima tasa de diagnóstico incorrecto y de litigiosidad para los hospitales, las clínicas y los médicos. Y no se lograba disminuir la mortalidad del síndrome coronario agudo del infarto. Entonces, esto generó un problema en la salud pública, entonces se trató de generar un enfoque para evitar estos errores. Siguiente. Entonces empezaron a hacer trabajos. El trabajo que estamos viendo ahora es cuáles son las cosas que generan que los pacientes puedan ser dados de alta y que el diagnóstico en la guardia o en cualquier sistema de salud se haya hecho en forma incorrecta. Fíjense, los factores que más se relacionaron con el mal manejo en los sistemas de emergencia de los pacientes fueron el electrocardiograma normal. Dar de alta con un electrocardiograma normal, podés estar mandando a la casa a pacientes con infarto. O sea, un electrocardiograma normal no descarta la presencia de un síndrome coronario agudo. Y los pacientes que tienen raza que no sea blanca son pacientes que hay mucho más error diagnóstico y son pacientes que tienen mayor mortalidad. Siguiente. El porcentaje de pacientes que se presentan en la guardia con infarto o angina estable que no se interna es bajo, pero el alta de estos pacientes puede asociarse a un aumento en la mortalidad. La fase en la internación se relaciona con la raza, el sexo y la ausencia de características típicas. Se deben realizar esfuerzos para evitar estos diagnósticos incorrectos y equivocados. O sea, si vos a un paciente le haces un electro y el electrocardiograma es normal, con eso solo no te alcanza para darle de alta al paciente. Tenés que buscar otras cosas que vayan reflejando la evolutividad del manejo de los pacientes con síndrome coronario. ¿Está? Siguiente. Este trabajo lo que hizo es evaluar a los mejores médicos y ver si los mejores médicos con una impresión inicial de dolor no cardíaco eran capaces de poder excluir el diagnóstico de enfermedad coronaria. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que se asociaban con mayor evidencia de síndrome coronario agudo? ¿Cuáles fueron los factores que se relacionaron con mayor riesgo de tener un síndrome coronario agudo? Entonces, los factores de riesgo, la diabetes, la hipercolesterolemia, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la diaforesis y la debilidad, con la debilidad, fueron todos factores que se asociaron con mayor riesgo de síndrome coronario agudo. De ahí surge que todo paciente que concurre a la guardia con diaforesis tiene algo grave hasta que se demuestre lo contrario. Y de ahí surge lo que nosotros hacemos, que es que los factores de riesgo, más que el síntoma, se relacionan con mayor riesgo de tener un evento coronario. Por eso es importante hacer una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Cuando la impresión inicial es dolor no cardíaco, la presencia de factores de riesgo clásicos o la historia de enfermedad coronaria se asocian con mala evolución. La sola presencia de los factores antes mencionados deben hacer que el médico tratante considere una evaluación ulterior antes de dar de alta a los pacientes. ¿Qué significa esto? Que aunque el paciente tenga un dolor atípico, un dolor que no parece ser un coronario, en presencia de factores de riesgo clásicos, vos tenés que hacer alguna otra cosa más, además del electro, para poder excluir la presencia de un síndrome coronario agudo. Siguiente. Y de ahí surge el concepto de unidades de dolor de pecho, o sea, no podés decidir con una evaluación única, tenés que hacer un electro, tenés que hacer la enzima cardíaca, y estas enzimas y este electro debería ser seriado en un ámbito donde te permita hacer todo esto y durante un tiempo de observación
poder tomar la decisión de qué hacer con estos pacientes. A ustedes, el grupo de alumnos que está ahora, en los hospitales donde están o en las clínicas donde están, ¿vieron el funcionamiento de alguna unidad de dolor de pecho? ¿Alguien tiene algo para contar en relación a eso? Nosotros por ahora no vimos, ¿no? ¿A dónde estás rotando? En la clínica Pasteur. Bueno, en la Pasteur los llevan directamente a la unidad coronaria, aparentemente. Siguiente. Entonces, estas unidades son alternativas efectivas, seguras y mucho más baratas que la admisión directamente en la unidad coronaria y hacen que los recursos se destinen en forma correcta a evitar complicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, yo cuando era residente de cardiología, donde estaba haciendo la residencia, presentamos un trabajo. Si las unidades de dolor de pecho representaban la forma de resolver un problema y cortar ese problema de cuajo. Siguiente. Entonces, nosotros presentamos un trabajo en el cual se evaluaron 1.800 pacientes. El 30% tuvieron diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo, dudoso, angina dudosa, más electro sin alteraciones isquémicas. El 20% de ellos fueron evaluados durante 8 horas con electro y marcadores séricos reglados. Luego se realizó una prueba funcional disponible según posibilidades y se definieron 2 grupos. El 88% fue dado de alta. Y a las 13 más o menos 7 horas de evaluación con 3 eventos en el seguimiento. El 12% restante fue internado en la terapia intensiva. Para el diagnóstico de síndrome coronario agudo se calcula una sensibilidad de un 92% y una especificidad de 98%, con un valor predictivo positivo de 88, 85 y uno negativo de 99. Concluyendo entonces, la sistemática fue muy útil para definir pacientes con diagnóstico inicial dudoso. Dada la elevada prevalencia de consultas por dolor precordial, su difusión lograría un impacto clínico significativo que evitaría internaciones innecesarias y altas inadecuadas al domicilio. Siguiente. ¿Qué necesitamos para la composición de una unidad de dolor de pecho? Un área que tenga cantidad de camas que dependan del volumen de pacientes, un monitoreo cardiovascular continuo y monitoreo de presión arterial incruenta, cardiodesfibrilador y material de reanimación cardiopulmonar, medicación para situaciones de urgencia, electrodesderivaciones, acceso a análisis de laboratorio durante las 24 horas, office de enfermería, personal de enfermería capacitado y un cardiólogo que pueda ir siguiendo la evolución de los pacientes y manejando las complicaciones. Siguiente. Esto sería la unidad de dolor de pecho. Fíjense que es un lugar que no es muy grande, que tiene que tener un carro de paro, tiene que tener un área de observación con enfermeros y con monitores para poder seguir a los pacientes. Siguiente. ¿Cómo debería ser el manejo? Deberíamos tener un protocolo que consiste en la monitorización continua con realización de electroseriado y marcadores séricos en busca de signos de isquemia. Si los resultados son negativos, se podría seguir con un estudio que evalúe isquemia inducida y si esta es negativa, los pacientes pueden ser dados de alta. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo, esto representa la ruptura de una placa y si va a una oclusión completa, lo que vamos a tener es un supradesnivel del ST y si ese supradesnivel del ST se trata, esa oclusión completa se trata con nitritos sublinguales o con trombolíticos o con angioplastia, se transforma en una oclusión incompleta y ahí desarrolla lo que se denomina angina estable, infarto no Q. Y la oclusión completa va a terminar generando primero una T picuda, después un supradesnivel del ST y después una onda Q que va a significar la necrosis con una pérdida de la masa contráctil del ventrículo izquierdo en relación con la anatomía de la arteria afectada. ¿Está?
Si nosotros hacemos un tratamiento precoz de la oclusión arterial aguda, transformamos un síndrome coronario agudo con supra en uno con infra y disminuimos la mortalidad intrahospitalaria. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bien, Hola. bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Siguiente, por favor. Esta es la diapositiva más importante de la presentación. La importancia en el tiempo y la apertura de la arteria. Dentro de las 12 horas, la arteria hay que abrirla, ya sea por angioplastia o ya sea con trombolítico. De las 12 horas del último dolor. A medida de que nos acercamos al comienzo del último dolor, mejor evolución va a tener el paciente con menos mortalidad. Siguiente. Entonces, acuérdense que siempre eso se llama ventana. ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es la ventana para el tratamiento con trombolíticos? Es de 6 horas, entre 6 y 12 horas. Eso es lo que se llama ventana para el tratamiento con trombolíticos. Y un criterio de calidad para el manejo de estos pacientes es el triage. Todo paciente que consulta con síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo debe tener un electrocardiograma realizado dentro de los primeros 10 minutos de atravesar la puerta de cualquier sistema de salud. Y ahí evitamos la mortalidad en la sala de espera de las clínicas, de los hospitales o de los consultorios médicos. Los que son más viejos seguramente van a ver, y yo he visto varias veces pacientes que se mueren en cola de hospitales. Bien. Cuando ustedes evalúan a un paciente con dolor de pecho, ustedes siempre tienen que pensar que a veces no hay que hacer el diagnóstico de certeza. Lo que hay que hacer es descartar las cosas que te pueden llegar a matar al paciente. ¿Qué cosas te pueden matar al paciente? Y eso es lo más importante. Yo le digo a los pacientes, mire, yo no le voy a decir con certeza que usted tiene. Lo que voy a evitar es que se muera. Y para eso tenemos una evaluación inicial. Esa evaluación inicial tiene que involucrar las cosas que son más graves y que pueden cursar con dolor de pecho. Para eso tenemos una regla mnemotécnica que se denomina tórax. La T es tromboembolismo, la O es obstrucción coronaria, infarto, la R ruptura esofágica, la D la disección y la H la X neumotórax hipertensivo. Hay que pensar en todo eso porque el que no piensa no diagnostica. ¿Está? De todas estas, la más importante es la disección aórtica. Porque si vos le das heparina o trombolítico que se está disecando, lo puedes matar. Por eso, siempre en la evaluación de un paciente con dolor de pecho tenés que hacerle una placa y si te quedan dudas, hacer una tomografía de tórax. ¿Está? ¿Está, chicos? ¿No es más fácil hacerle una eco? ¿O es más difícil verlo? Ponele si tenés un ecógrafo móvil. ¿Un ecocardio? ¿Un ecocardio? No, para ver la aorta. Sí, lo que pasa es que a veces el ecocardio convencional no ve la aorta en todo su recorrido. Ah, bien. Una disección tipo B, el ecocardio no te la puede ver. Claro. Entonces no es tan fácil. El ecocardio te ayuda para hacer diagnóstico de infarto, es muy útil, pero a veces en la disección no tanto. Bien. ¿Entendés? Las disecciones proximales te las ve bien, pero las disecciones distales, hablo de la subclavia para distal, no te las ve bien. Ah, bien. ¿Está? Sí. Siguiente. Entonces, el escenario de la urgencia son múltiples prácticas simultáneas cuyos resultados se van modificando dinámicamente y modifican el diagnóstico. O sea, lo vas interrogando, le vas haciendo un electro, lo vas revisando, es como el de Minisex. Es como hacer un guiso. Lo vas probando, vas viendo y vas cambiando los ingredientes.
Tenés que hacer un interrogatorio, un examen físico, una toma de muestra de sangre, un electro, le das un isordil sublingual. Si mejora con el isordil sublingual un paciente que tenía un dolor dudoso y te orienta a pensar que el dolor es más sugestivo de isquemia. ¿Entendés? Y te transforma una angina dudosa en una angina definida o típica. Mientras más electroseriado le puedas hacer, mejor sensibilidad tenés para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. ¿Está? ¿Y cada cuánto los vas haciendo una vez que lo ingresas? Y depende cuánto lo puedas hacer. A mí me gusta hacerle bastante seguido. El paciente tiene una molestia, tiene un dolor, tiene algún cambio, le voy haciendo un electro. Ahí no ahorramos papel. Ok, gracias. ¿Está? Siguiente. ¿Cuáles son las características del dolor que sugieren isquemia miocárdica aguda? Es un dolor desencadenado por el esfuerzo, duración breve, 2 a 15 minutos, se alivia con el reposo o con nitritos, es retroesternal, irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula o al cuello, y la angina típica cumple 3 de los criterios que les dije recién. Acuérdense entonces que la angina típica, el paciente dice, me aprieta. No es un punto, es un apretón. Es una pata de elefante que me está comprimiendo el pecho. ¿Está? Sí. Es una pata de elefante que me está comprimiendo el pecho. Siguiente. Los que me conocen saben que todo lo que me gusta el electro. El electro orienta acerca de la decisión terapéutica. Sin embargo, un 20% de los infartos y un 37% de las anginas inestables pueden tener un electro normal o inespecífico. Hacerle más electro uno al lado de otro y seriado aumenta la sensibilidad. Tenemos que hacer las derechas y las posteriores porque nos orientan a ver áreas que el electro convencional no nos permite ver. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en el electrocardiograma? Supra a nivel del ST es aumento, nueva elevación del ST en el punto J en 2 derivaciones contiguas, más de 1 milímetro en todas las derivaciones excepto en B2 y B3, donde se requieren más de 2 en varones y mayor de 40 años, y o 2,5 en varones menores de 40 y de 1,5 en mujeres en cualquier edad. Nueva depresión del ST horizontal o descendente 0,5 en 2 derivaciones contiguas. Nueva inversión de la onda T mayor a 1 en 2 derivaciones contiguas con R alta o relación RS mayor a 1 o pseudonormalización de la onda T. ¿Qué es la pseudonormalización? La pseudonormalización es un paciente que tiene isquemia crónica permanente y tiene un electro con T negativas. Y el señor vive con ese electro. Resulta que se mandó un dolor de pecho y las ondas T negativas la positivizó. En ese escenario fue una guardia, le hicieron un electro y el electro es normal. Lo mandaron a la casa y le dijeron que no tenía nada. La trampa de eso es que no es un electro normal, es un electro pseudo normal. ¿Entienden? Porque positivizó algo que era negativo, o sea, pseudo normalizó algo. ¿Está? Rectificación, aplanamiento del ST, aplanamiento de la onda T y patrón de repolarización precoz. Presencia de bloqueo completo de rama izquierda cuando no se cuenta con electro previo. O sea, la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda agudo, desconocido, nos orienta a pensar que eso es un síndrome coronario hasta que se demuestre lo contrario. Siguiente. La hipertrofia ventricular izquierda es un confundidor y nos dificulta el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Siguiente. La repolarización precoz también, porque parece supra el nivel del ST. Siguiente. Y el bloqueo completo de rama izquierda también. Bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha son
son confundidores y hacer diagnóstico de infarto en ese escenario es muy dificultoso. Siguiente. Cuando tienen supradesnivel del ST, fíjense todas las causas que hay. Hipercalemia, síndrome de Brugada, hipercalcemia, luego una cardioversión eléctrica, una cardiomopatía inducida por estrés, pericarditis, múltiples diagnósticos diferenciales que el ojo clínico lo va buscando y lo va encontrando. Siguiente. Fíjense el supradesnivel del ST del infarto comparado con la miopericarditis. La diferencia es que la miocarditis tiene un ST con una concavidad que mira para arriba. En el infarto hay una convexidad, es la inversa. Siguiente. Bien, ¿qué es el infarto? El infarto es el aumento de las enzimas cardíacas, el aumento de la troponina. El aumento de la troponina sola es un microinfarto. Aumento de la troponina de alta sensibilidad de al menos uno de los valores por encima del percentilo 99, el límite superior, y al menos uno de los siguientes. Síntomas de isquemia, cambio en la onda ST o T, aparición de ondas Q patológicas, evidencia detectada por imagen de una anomalía regional de la motilidad, la chica que dijo lo del eco, evidencia de trombo intracoronario mediante angiografía o autopsia. Siguiente. Y acá tenemos fundamentalmente los dos tipos de infarto, infarto tipo 1 y infarto tipo 2, que yo le decía a los alumnos. El infarto tipo 1 es cuando hay una ruptura de placa y el tipo 2 es cuando hay vasoespasmo, disfunción endotelial o pérdida de flujo, que ahí te infartás. El típico ejemplo es un paciente que tiene lesiones crónicas en la arteria coronaria y hace un sangrado o una vasodilatación y se infarta. Ayer me contaron un caso de un paciente, me contó el caso de que estaba jugando en el torneo Don Pedro y un compañero del equipo de él empezó a tomar Viagra porque decía que iba a jugar mejor y iba a tener más aire. Y se infartó tomando Viagra en el torneo Don Pedro. Ahí, claro, lesión coronaria fija, vasodilatación extrema con el Viagra, infarto agudo de miocardio. ¿Entienden? Esto del infarto tipo 2 es un desequilibrio entre la demanda y el aporte de sangre. ¿Está? Siguiente. Biomarcadores. Son macromoléculas intracelulares que pasan a la sangre al producirse daño en la membrana celular, reflejando y cuantificando el daño miocárdico. Los biomarcadores son lo más importante que hay para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Y de ellos lo más importante es la troponina, que es lo que más se usa actualmente. Son proteínas que regulan la contractilidad del miocito, son codificadas por genes específicos y se identifican por anticuerpos específicos. Siguiente. La troponina hay tres formas, que es un complejo unido a la tropomiosina y regula la interacción entre los filamentos miosina y actina. Está la troponina C, la I y la T. Siguiente. Se ha avanzado y se ha desarrollado la troponina de alta sensibilidad, que te permite hacer diagnóstico mucho más preciso. Ustedes cuando trabajan tienen que saber qué tipo de troponina usan. Yo en la clínica donde estoy, que es CEMIC, no usamos troponina de alta sensibilidad. Por eso las troponinas nuestras, para que cuando un paciente nuestro tiene una troponina T elevada, significa que tiene mucho daño, porque el daño miocárdico. Porque la troponina nuestra tiene una sensibilidad de un 60%. La troponina T ultrasensible tiene una sensibilidad mayor al 90%. Si vos estás trabajando en un lugar que tiene troponina de alta sensibilidad y tenés un paciente con un dolor de pecho dudoso, la troponina de alta sensibilidad se eleva mucho más rápido y es mucho más sensible. Entonces vos le podés hacer un análisis ya a la segunda o tercera hora de comienzo del dolor y ya vas a tener evidencia de daño y si eso es positivo ya directamente lo internás en unidad coronaria. ¿Está? Siguiente. Esta es la cinética de liberación de todas las enzimas. Fíjense que la que primero aumenta es la mioglobina, pero el problema de la mioglobina es que cualquier cosa te puede dar el aumento de la mioglobina.
Por ejemplo, que la extracción de sangre o, por ejemplo, una patada jugando al fútbol. De todas estas, la más importante para el diagnóstico es la troponina, no la mioglobina. Siguiente. Bien. Hay una troponina estructural que está en el sarcómero que denota un daño profundo, ruptura de la membrana celular, injuria irreversible, pero hay troponinas que están en el citosol que no evidencian necrosis. Y esas son las que aumentan cuando hay patología crónica, por ejemplo, una valvulopatía, una isquemia crónica, o en pacientes que hacen, por ejemplo, una carrera de maratón. Esos escenarios aumentan la liberación de troponina. Y hay que interpretarlos en forma correcta en el contexto clínico. Siguiente. Fíjense todas las cosas que aumentan la troponina. Vos podés tener un infarto con elevación de troponina, pero podés tener elevación de troponina por espasmo, por pericarditis, por miocarditis, por arritmia, por rabdomiólisis, por hipertiroidismo, insuficiencia renal, miocardiopatía hipertrófica, montones de causas que aumentan la troponina. Siguiente. Bien. Para evaluar los pacientes con síndrome coronario agudo necesitamos utilizar score de gravedad, y estos scores son fundamentales para ver el riesgo, y a los pacientes que tienen score más elevado tienen mayor riesgo de muerte. En el síndrome coronario agudo se utiliza el HERT, el GRACE y el TIMI, que son scores que marcan la mortalidad. A los pacientes que tienen score más elevado tenemos que ser muy agresivos en tratar de revascularizarlo lo antes posible, especialmente con angioplastia. Siguiente. Ese es el score de Grace, en la que involucra la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina y la insuficiencia cardíaca, el KILIP. El score de KILIP. El score de KILIP es muy útil y se inventó para ver la insuficiencia cardíaca relacionada con el infarto. Tenés KILIP 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es el paciente que no tiene RALes, no tiene insuficiencia cardíaca, está perfecto. Y el grado 4 son pacientes que tienen crepitantes hasta ambos campos medios y hipotensión arterial. El KILIP 4 es el de más peor pronóstico y son aquellos pacientes que, como el paciente que presentamos, tenían alta mortalidad. El GRACE te marca la posibilidad, el riesgo de muerte de los pacientes. Siguiente. El score de TIMI también es muy útil. Te marca el riesgo bajo, intermedio o alto, la edad mayor de 65, la frecuencia de factores de riesgo tradicionales, la enfermedad coronaria documentada, la desviación del ST, más de 2 episodios de angina, uso de aspirina y aumento de los biomarcadores. Siguiente. También existe el score de HERT, que es el más preciso, que muestra el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y la troponina. De todo eso, lo más importante es la persistencia y la elevación persistente del ST. A mayor ST, mayor elevación, mayor riesgo de muerte. Siguiente. Bueno, este es un estudio que evaluó los 3 scores, el GRACE, el TIMI y el HERT, y por un análisis estadístico que se denomina curva ROC, el que tenía mayor sensibilidad y especificidad es el score de HERT, que es el que más se usa. Actualmente el score de HERT, junto con la troponina a la hora o en las 2 horas, te sirve para hacer exclusión de síndrome coronario agudo. Siguiente. El puntaje de HERT identifica pacientes de bajo riesgo con una sensibilidad 99 y 99% de especificidad, mejor que los puntajes TIMI y GRACE. Esto es lo que nosotros estamos usando para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo. Siguiente.
Este sería el algoritmo que deberíamos seguir para el síndrome coronario agudo, para la evaluación del dolor torácico en la guardia, alteraciones isquémicas agudas, supra o infranivel, se interna directamente el electro normal y el paciente con baja probabilidad lo mandas a la casa, lo estudias, y el que tiene síndrome coronario agudo dudoso lo internás, lo dejás en observación en unidad de dolor de pecho, le haces enzimas, depende del tipo de troponina, si tenés troponina de alta sensibilidad, con 2 juegos o con 1 lo puedes mandar a la casa, y si no, le haces cada 2 o 3 horas, 4 horas, con troponina no de alta sensibilidad. Siguiente. Bien, si el síndrome coronario agudo dudoso le dan todos los marcadores negativos, lo puedes mandar a la casa, y si se positivizan, lo internás en la unidad coronaria. Siguiente. La troponina de alta sensibilidad permite tomar muestra al ingreso y otras las 3 a 6 horas. Ya en el mundo se está haciendo acortando estos tiempos, y si son todas negativas, lo pueden mandar a la casa. Siguiente. Debido a que en numerosas situaciones nos va a tocar trabajar en diferentes escenarios, es muy importante familiarizarnos con los tipos de troponina con los que cuenta la institución y no confundirse dando de alta a un paciente con troponina negativa en el que no se haya usado troponina de alta sensibilidad. Este concepto es fundamental. Siguiente. La CPK ni la menciono porque ya no se usa, ya no se usa más. Ya libros viejos utilizan CPK. Entonces, la anamnesis aislada no es suficientemente confiable para tomar decisiones diagnósticas sin apoyo de algún método complementario, excepto cuando haya clara evidencia de etiología alternativa. Ejemplo, un neumotórax. La normalidad o la presencia de alteración en el electro en específica no descarta, especialmente si está fuera del episodio de dolor. El infarto lateral puede cursar con electro normal. No es lo mismo la evaluación del paciente con troponina convencional que con troponina de alta sensibilidad. Siguiente. Para el diagnóstico de infarto, la troponina de alta sensibilidad debe exceder el percentilo 99 de controles normales, al menos en una muestra, y tener una variación en dos horas, en 2 dosajes. Cuando tiene un infarto con todos los chiches, con supranivel del ST, en ese escenario vos no tenés que esperar las enzimas. Directamente con el supranivel del ST lo internás y lo tratás de revascularizar de la forma que puedo. Siguiente. Bueno, esta clase y este tema es un tema muy complejo, de manera que la segunda clase se las voy a dar cuando dé el próximo teórico. Y ahí vamos a ver directamente el tratamiento del infarto. Yo a los alumnos míos ya les pasé esa clase, así que les voy a pedir a mis alumnos que se la reenvíen a ustedes, al resto así la van leyendo y me consultan las dudas. Hay lugares donde se puede hacer una tomografía multicorte para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo, pero esto es muy costoso. Hay lugares en la Argentina que se hace eso, pero es muy costoso y no es costoso. Siguiente. Las pruebas funcionales se pueden realizar en unidades de dolor de pecho si después de un tiempo prudencial con enzima y electrocardiograma negativo, la prueba funcional te permite evaluar si tiene o no tiene isquemia. Siguiente. Inicialmente las unidades de dolor de pecho surgieron para reducir el tiempo al inicio del tratamiento de reperfusión y mejorar la efectividad diagnóstica. En la actualidad, la existencia de estos sistemas sirven para alojar a pacientes con síndrome coronario agudo dudoso, en quienes no se confirmó o descartó un síndrome coronario y que serán evaluados en forma seriada. El simple hecho de repetir un electro y un dosaje de troponina a las 2 horas ya representa el espíritu inicial de la unidad de dolor de pecho, que incluye la prueba del tiempo, y observar la evolución clínica de los pacientes en la guardia. Siguiente. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Y Doc, una consulta. Hola. Sí. Los scores de riesgo, el TIM y el GRACE, ¿sirven para cuando hay supradesnivel e infradesnivel o hay uno particular para cada uno? Hay uno particular para cada uno. O sea, hay un TIMI para el con supra, un TIMI para el infra.
Exactamente, vos lo utilizás, ves, y síndrome coronario con supra, te fijas que es Corvacadón con S, y el síndrome coronario con infra, y te fijas que es Corva con S. Ok, gracias. Y te sirve para, como todos estos instrumentos de diagnóstico y terapéutico son muy caros, a medida que el TIMI va progresando, te convences a los entes pagadores de que tienen que derivarlo a una terapia intensiva y angioplastiarlo si el caso lo amerita. ¿Está? Profe, una consulta. Con el tema de los score, ¿nos guiamos por los 3 que nombró o por uno más en específico que los demás? Los que yo nombré son los que habitualmente se usan. Bien, genial, profe, gracias. Profe, y el tema de los criterios de Garbosa para lo del bloqueo de rama izquierda previo, ¿cómo nos damos cuenta si era previo o si es nuevo el bloqueo? La forma más precisa es fijarse en un electro previo. Si el electro ya lo tenía, te quedas tranquilo. Si no lo tenía, lo interpretas como un infarto agudo. Buenísimo, gracias. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, chicos, para mis alumnos, por favor, reenvíen la clase que les di, el resto para que lo vayan mirando y nos vemos en la próxima clase y a los alumnos el lunes que vienen allá en la clínica. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos, profe, igualmente. Hasta luego.